resistencia, dignidad, solidaridad y cooperación para la denuncia de las injusticias. Hemos visto la larga jornada de trabajo que se ha llevado a cabo, así como también permitieron evaluar la situación de los migrantes y la violación sistemática de los derechos humanos a la que han sido sometidos por el gobierno de los Estados Unidos, así como analizar los aspectos de soberanía y de la paz. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, quien lideró estas reuniones y destacó que este Consejo Político, esta reunión, permitirá que avancen en recomendaciones políticas para diseñar el plan, no solo para el 2025, sino para los próximos años de desafíos políticos en la región. En este sentido, el presidente constitucional de la República 2031. presentes en nuestro país. Recordemos, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, así como también la ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Consumo de San Vicente y las Granadinas, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, Industria y Comercio, Consumo y Desarrollo Económico e Inversión de San Cristóbal y Nieves, el ministro para el Desarrollo Económico de Grenada, el embajador y coordinador nacional de Dominica ante el ALBA TCP de la Mancomunidad de Dominica, así como también el embajador y coordinador nacional de Santa Lucía, el oficial también señor de Asuntos Consulares de Antigua y Barbuda, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Honduras, en la República Bolivariana de Venezuela y el embajador extraordinario de Palestina. Son las 7:06 de esta tarde-noche de Caracas. Bienvenido el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. He estado muy pendiente de la jornada de trabajo que le da continuidad a la cumbre histórica de diciembre pasado, donde ya cumplimos los primeros 20 años como organización de paz, como organización de unión, como organización de profunda estirpe latinoamericanista caribeña. Les doy mi saludo a todas las delegaciones. Los vi deliberando, los vi por Telesur. Telesur estuvo transmitiendo todas sus deliberaciones ayer y hoy en español, en inglés y en portugués. Y por todas las plataformas, redes sociales. Así que es importante el esfuerzo de difusión del debate, de las ideas, de las posiciones que tenemos en consenso, en común, y de las propuestas que van aterrizando la agenda especial que aprobamos los jefes de Estado y jefes de gobierno en la cumbre histórica del 14 de diciembre, donde cumplimos los primeros 20 años en que dos genios maravillosos de la política revolucionaria, dos inmortales de la historia de América, fundaron nuestra organización para bien de todos los pueblos de nuestra América. Comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, dos inmortales de la política que siguen presentes y vigentes en la historia de nuestras luchas y que sembraron con raíz profunda un árbol que va reverdeciendo y gestando la unión como único camino. La división de nuestros pueblos ya sabemos a qué conduce, al colonialismo. La división conduce al esclavismo. La división de nuestros pueblos ya sabemos dónde nos lleva. El método imperial histórico, compañeros, cancilleres, déjenme saludar, déjense que se pongan bravos conmigo. Canciller
Iván Gil, compañero canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla. Como decía Rafael Correa, excelentísimo. Compañero Bruno, ministro de el Poder Popular, iba a decir, de Relaciones Exteriores de Cuba. Compañera Celinda Sosa Lunda, ministra de nuestra amada, muy amada Bolivia. Está cumpliendo 200 años de fundada Bolivia por nuestros padres libertadores. Compañero Valdrat Hanchak, ministro de la República de Nicaragua, mis saludos. Compañero ministro de San Vicente y las Granadinas, Frederick Stephenson. Compañera ministro de San Cristóbal y Nieves, Denzil Douglas, antiguo amigo de nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro de muchos años, Denzil. Compañero ministro de Granada, Legnox Andrews. Compañero embajador Ambro George de la Mancomunidad de Dominica. Compañero embajador Peter Latzikov de Santa Lucía. Saludos. Compañero Lancen Brown de Antigua y Barbuda. Compañera embajadora Scarlett Ivette Romero Cantarero de la República Morazanista de Honduras. Compañero embajador de nuestro hermano Estado de Palestina, Fadid Al-Sabem, invitado permanente especial al ALBA. Compañero secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Jorge Arriaza. Viceministros, Raúl Licausi, presidente del Banco del ALBA, Rander Peña, y están de manera especial invitados la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología de Venezuela, la profesora y científica Gabriela Jiménez. Está el ministro de Transporte, el hombre del barco y del avión, lo llaman ahora, el mayor general Velázquez Araguayán. Bueno, bienvenido a esta casa, la Casona, aquí este salón de reuniones. Y como les decía, 20 años tejiendo la unión. Una vez Fidel me escribió una carta en relación a un tema y me puso una expresión que a mí nunca se me olvidó. Nuestra unión no tiene alternativa. La victoria no tiene alternativa. La libertad no tiene alternativa, diría yo hoy. Ser esclavos nuevamente no es alternativa para nuestro pueblo. Ser colonia o neocolonia no es alternativa para nuestro pueblo. La única alternativa y opción que tiene nuestro pueblo es seguir bregando y construyendo con esfuerzos propios su libertad, su independencia, su soberanía, en base a principios, en base a valores y en base a luchas férreas como las que damos los pueblos del sur global durante décadas, como los que han dado nuestros pueblos durante siglos. Y el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la síntesis más acabada de la lucha de siglos de Centroamérica, de América del Sur, del Caribe, en la búsqueda de un destino propio, de dignidad, de honor, de igualdad, de justicia, de democracia y libertad verdadera. Así que el ALBA es un orgullo para los pueblos que luchan en nuestra América y en el mundo. El ALBA señala un camino muy poderoso. Yo estuve viendo todas las intervenciones el día de ayer, todo lo que tiene que ver con la inteligencia.
la inteligencia artificial que llaman ahora. Yo le decía a algunos compañeros que hablamos del tema, hemos hablado mucho de este tema, compañeros cancilleres, ministros, ministras, embajadores, hemos estado hablando mucho del tema de la tecnología que ha venido surgiendo, las redes sociales, la inteligencia artificial, lo que hablan ahora la superinteligencia artificial, y creo que nosotros, los pueblos del ALBA, los gobiernos del ALBA, hemos tomado una decisión pertinente y a tiempo. Construir una fórmula soberana nuestra-americana para ingresar en el mundo de la alta tecnología y de la inteligencia artificial. Dice los expertos que han estudiado el tema que la diferencia, la ventaja en el mundo que está en disputa pudiera definirse con el acceso y el desarrollo y el manejo de la inteligencia artificial. Y siempre aplicando los principios fundacionales y fundamentales de nuestros países y de nuestro movimiento, nuestra organización, estaría planteado el desarrollo de una capacidad de manejo soberano, autónomo, propio de la inteligencia artificial para el desarrollo integral de nuestros países, para el desarrollo integral de la planificación, de la economía, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Es un súper tema, un gran tema, y me alegra mucho que en esta reunión que se ha convocado autoridades de ciencia y tecnología de nuestros países se hayan dado pasos fundamentales para conformar un equipo unificado del ALBA para el desarrollo del Centro de la Inteligencia Artificial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Una gran decisión, un gran paso. Afortunadamente en nuestros países tenemos mentes claras, lúcidas, científicos de primer nivel, que nos garantizan un trabajo impecable en función de esta línea de trabajo. Igualmente es muy importante toda la propuesta que se ha hecho para que conjuntamente las instituciones científicas de nuestros países a distintos niveles podamos desarrollar las áreas que tienen que ver con la microbiología, biotecnología. Bueno, fue Fidel Castro en los años 80 ya, comandante Fidel, quien empezó a hablar de biotecnología cuando nadie sabía qué significaba esa palabra. La primera vez que yo recuerdo en mi vida haber escuchado el desarrollo de un modelo biotecnológico independiente fue en un discurso de Fidel Castro en el año 1986. No había internet, no había nada de eso. Lo que había era el Granma Internacional que llegaba aquí a la embajada y uno tenía acceso al Granma Internacional. ¿Ah? Microbiología, biotecnología, bioquímica, ecología, inmunología, física, química, matemáticas, antropología, física médica, genética humana, nanotecnología, oceanología, medicina regenerativa, catálisis, biología, química computacional, biotecnología, física nuclear, telecomunicaciones, arqueología, química medicinal, biodiversidad, entre otros campos del compartir científico para el desarrollo del futuro. El mundo que está en este momento en pleno desarrollo se definirá en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Y estamos preparados para integrarnos a ese mundo y desarrollar nuestras capacidades. Hoy lo podemos decir desde el ALBA. Y si lo hacemos juntos, aún más, porque la unión de nuestros pueblos, que es más que la integración, porque la integración se trata de que las partes separadas se junten. La unión va más allá, la unión es la fusión de toda nuestra fuerza, en este caso de la fuerza del conocimiento,
de la cultura, la educación y su expresión en la ciencia, en la innovación y en la tecnología. La unión va construyéndose como quien teje una red y va estableciendo realmente las bases multidimensionales de todos los aspectos del desarrollo de la sociedad de este siglo XXI. Muy importante la creación del Banco de Proyectos Científicos con la gran capacidad que tiene Cuba, que va a la vanguardia del mundo, y la capacidad que viene desarrollándose con la gran misión Ciencia y Tecnología Humberto Fernández Morán, que hemos fundado en ese sentido, y las capacidades de cada uno de nuestros países. El tema del desarrollo de la telemedicina, que es un elemento de gran avanzada, que ya está siendo aplicado, practicado en muchos de nuestros países, la telemedicina. Si alguien ha desarrollado ese concepto y hoy podemos comenzar a compartirlo, es la medicina cubana. Yo quiero felicitar y agradecer desde Caracas, desde el ALBA, a todos los gobiernos y pueblos del Caribe por la respuesta amorosamente contundente que le han dado a esta escoria de la política Marco Rubio ante su pretensión de manchar el honor y la moral de la medicina cubana, de los médicos y médicas cubanas en la reciente gira fracasada, fallida que tuvo por la región. Vino por lana y se fue trasquilado. No sé cómo es la traducción al inglés. Vino por lana al Caribe y salió trasquilado. Nosotros tenemos mucho que hablar de la medicina cubana. Nuestro pueblo allá, en la profundidad de los campos, de los caseríos, de los barrios, sabe que la mano cariñosa de una médica cubana, de un médico cubano, lo ha salvado en su vida. Le ha atendido amorosamente y científicamente su salud. La misión Barrio Adentro Salud, fundada en el año 2003, bueno, está ahora en abril, cumple 22 años y Venezuela puede decir 22 años ha aprendido lo que es una medicina humana, humanista, sanadora. ¿Sabes, Bruno, compañero Bruno Rodríguez Parrilla? Mi saludo al general de ejército, Raúl Castro Ruz, al presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, a todo el pueblo de Cuba, que seguramente está viendo esta reunión de trabajo allá por Telesur. Saben que el desarrollo de la misión Barrio Adentro Salud, también cuando arrancó en Venezuela, durante años, tuvo la conspiración permanente de la derecha fascista, golpista para entonces, y una campaña brutal. Pero el pueblo fue viendo la humildad, la sencillez, el conocimiento, la capacidad, la disposición, la voluntad de la medicina cubana en el terreno. Es uno de los grandes logros de la Revolución Cubana, de Fidel. Y nosotros tenemos en Venezuela, así como ustedes tienen en Cuba a Fidel, al Che, el Che como paradigma de médico revolucionario, nosotros tenemos a Venezuela un paradigma también, que el Papa Francisco lo ha canonizado y lo ha declarado santo, San José Gregorio Hernández, un hombre bueno. Él desde los valores de Cristo, con aquí la Biblia aquí, quiso ser monje, quiso ser cura, pero no pudo.
pero sirvió a Dios y sirvió a nuestro Señor Jesucristo desde la medicina social, que como concepto hace 100 años no existía. Hoy existe la medicina social. Y José Gregorio Hernández, aquí en el norte de Caracas, ahí cerca donde estaban ustedes hoy, subiendo hacia el norte, en la montaña, ahí queda la parroquia La Pastora, San José. Él vivía ahí está la casa donde él vivía, y él era un hombre de ciencias también. Fue uno de los pioneros en Venezuela y en nuestra América de la microbiología. No, impresionante, escribió un tratado sobre microbiología hace un poco más de 100 años. Era un hombre de fe, era un misionero, pues. Era lo que llamaríamos un misionero. Y él atendía, era muy famoso por sus capacidades como médico y atendía a los más humildes. Lo que después fue la misión Barrio Adentro. Él fue el fundador. Digo yo ahora, pues, porque él se iba casa por casa a visitar a las familias que tenían un enfermo. Diagnosticaba cada casa y modificaba las condiciones que él veía insalubres para que fueran corregidas. Colocaba los tratamientos y atendía los tratamientos, y si la persona no tenía con qué comprarlo, él personalmente sacaba de su bolsillo y le compraba los tratamientos a los más humildes. Cuando en 1902 las potencias europeas se vinieron con sus barcos de guerra, más de 20 barcos de guerra, y atacaron el puerto de La Guaira, el puerto de Puerto Cabello, el puerto de el Zulia. ¿Ustedes saben por qué vinieron las potencias extranjeras hace 100 años, un poco más de 100 años, a reclamar las deudas que se habían generado durante la guerra de independencia? Las deudas que ellos decían que Venezuela tenía con ellos, ninguna deuda, era al revés. Quien tenía deuda era Europa con nosotros por el esclavismo, por el saqueo de las perlas, de la plata, del oro. Quien saqueó este continente fueron ellos. Y mandaron los barcos de guerra con un plan para ocupar Venezuela. Y este hombre, que era hombre de fe, con una Biblia, de medicina, de ciencia, apenas se enteró, se fue la primera prefectura a inscribirse y que le dieran un fusil para defender su patria. Hombre de fe, de servicio social, de solidaridad, de desprendimiento, de la moral cristiana, que es la verdadera moral socialista, y además patriota, listo para defender su tierra y su patria frente a los agresores imperialistas. Él es un paradigma para nosotros. Y con José Gregorio, 22 años después, celebramos su santificación y además celebramos que la misión Barrio Adentro, 100% salud, hoy tiene en Venezuela a especialistas y médicos cubanos de primer nivel, que con su práctica humana desmienten toda la basura que Marco Rubio ha tratado de imponer contra Cuba, la revolución cubana. Así que, si ustedes me lo permiten, hermanos caribeños, desde nuestro corazón de bolivarianos y martianos, le damos las gracias por su valentía, su claridad. Salió como un león afeitado, pues, gato afeitado en este caso. Así que es muy importante seguir uniendo todas nuestras capacidades, toda la experiencia de los semilleros científicos, multiplicarlo, una experiencia bien bonita que estamos desarrollando y seguir avanzando. Igualmente en el tema del transporte, concretar la iniciativa que aprobamos del barco y el avión. Por ahí se empieza hablando en términos tácticos de corto plazo.
pero por ahí se empieza para poder consolidar una empresa propia, un esfuerzo propio de los pueblos del ALBA que le sirva a todos nuestros países en la interconexión comercial, en la interconexión de población, en el desarrollo del turismo y en la mejoría de todos los aspectos de lo que debe ser un objetivo claro, que es la unión económica, productiva, comercial, en todos los sentidos. Sé que no es fácil. Muchas veces hay celos burocráticos. En la institución tal de tal país con la otra, no se quieren ver, no se quieren hablar. Así que hay que tener una gran voluntad política para que se alineen completamente las instituciones públicas encargadas del transporte y den resultados en la interconexión entre los países que componemos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, este poder tan hermoso que es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Ahora está programado para el 24 y 27 de abril algo muy importante que es la Expo Agroalba, donde vamos a seguir avanzando en el establecimiento de la matriz económica de desarrollo conjunto. Otro tema difícil de lograr. No podemos nosotros ignorar las dificultades que tienen algunos temas. Siempre hay que tener muy claros los panoramas. Nos hemos propuesto producir alimentos conjunto entre todos. ¿Puede haber un objetivo más noble que ese? Tenemos las tierras, tenemos el buen clima, tenemos las aguas, tenemos la buena experiencia aprendida, un país más que el otro, y ya tenemos diseñado la forma en que debe funcionar el Agroalba como gran acuerdo productivo de alimentos. Se trata de tener la capacidad de conducción que llaman gobernanza para que las cosas se concreten y muy pronto tener arroz, frijoles, pollo, huevos, comida producida entre todos para nuestro pueblo. ¿Hay un objetivo más noble que ese? Para que salga un burócrata por allá o un burócrata por acá y diga, no, eso no es posible. No, porque tal cosa, no. Tenemos que vencer la resistencia a la unión y a los cambios que tenemos que hacer para la unión productiva, porque estamos hablando de unión para producir. Producir, abastecer con calidad. Hay que ver cuánto ha costado llegar a esta etapa concreta para el trabajo de un desarrollo económico armónico y compartido en nuestro país. Y meternos el hombro por aquí y meternos el hombro por allá e ir juntos, juntos en los sufrimientos, pero juntos en la esperanza también y en las soluciones. ¿Ah? Sufrir, soñar, esperanza y realidad, soluciones, soluciones, soluciones. Así que me dicen que del 24 al 27 de abril, compañero Arriaza, ¿verdad? Vamos a tener aquí en Caracas el encuentro con los ministros de Economía, Agricultura, Pesca y Comercio, lo que tiene que ver con la economía, para seguir labrando el camino. Si hay dudas, debe consultarse de inmediato con los jefes de Estado, los jefes de gobierno. ¿Hay una duda sobre tal tema? Despejémosla y sigamos avanzando. Nosotros en todos los campos del desarrollo de nuestros países tenemos que gestar respuestas soberanas, propias, que generen de manera multidimensional, diría alguien, las distintas dimensiones de la verdadera independencia en el ejercicio de los países.
por eso siempre viene presente el legado, el pregón de un Fidel, de un Chávez, o es que podemos tener imágenes más poderosas de un Bolívar, de un Martí, de un Morazán, de un José Gervasio Artigas, cuando Artigas nos dice todos los días, desde la banda oriental del Uruguay, no esperemos nada sino de nosotros mismos, no esperemos nada sino de nosotros mismos. ¿Es que podemos esperar algo del imperio? ¿Es que podemos esperar algo de quienes nos colonizaron y esclavizaron en el pasado y nos siguen viendo como sus esclavos? Seamos sinceros, seamos sencillos. Y demos respuestas contundentes desde el esfuerzo diario, desde el esfuerzo permanente. ¿O es que es una opción en estos cambios geopolíticos que se pretenden? Bruno lo explicaba en su discurso hoy en la tarde. Ha sido activada una geopolítica de la dominación colonial del planeta y se pretende, por la vía de la fuerza, cambiar la correlación real que permite visorar, experimentar el surgimiento de un nuevo mundo multicéntrico, pluripolar. A algunos les gusta más la palabra multipolar. Póngale H, como dice por ahí. Póngale como usted quiera. El mundo nuevo. Por allá en los 70 hablaban de un nuevo orden internacional, un nuevo orden económico. Lo que se decía en los 70, 80 surgió. Un mundo que pretende ser ahora reencauzado, revertido hacia lo que hemos superado en el último siglo. Se ha conversado los últimos acontecimientos, la agresión económica que está siendo objeto contra Cuba, Nicaragua, Venezuela. Yo les digo, nosotros encaramos la agresión económica, la enfrentamos con un plan, con creatividad, pero la mayor fortaleza para enfrentar cualquier agresión, incluyendo la económica, es la conciencia y la unión y la voluntad de todo un pueblo de que a nosotros no nos van a colonizar, que nosotros vamos a continuar nuestro propio camino, nuestro propio modelo. Ha sido motivo, le agradezco la solidaridad compartida de múltiples voces en América Latina y el Caribe, con el bochorno que se ha cometido con el secuestro y la desaparición forzosa de 324 migrantes venezolanos que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Es un bochorno que lo que hace es crecer como escándalo. Es un escándalo mundial. Yo conversé hace unos días con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ayer viernes conversé con el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Truth. A los dos les solicité diligencias como altas autoridades del sistema de Naciones Unidas para que el gobierno de El Salvador responda judicialmente y entregue la lista de los venezolanos migrantes secuestrados en El Salvador. Hoy se cumplen 15 días de la desaparición forzosa. No cometieron ningún delito de ellos, ni fueron procesados por ningún delito en los Estados Unidos de Norteamérica. A la inmensa mayoría
de los que se sabe que están secuestrados, aunque oficialmente ninguna autoridad, ni de Estados Unidos ni de El Salvador, haya cursado una comunicación oficial reconociendo a quién secuestraron, a quién trasladaron, quiénes están presos y secuestrados en El Salvador. Se conoce la historia de jóvenes migrantes que eran barberos, músicos, artistas, comunicadores sociales, futbolistas, trabajadores en general. Muchos de ellos habían hecho una cita, llaman la cita. Yo ahora me he vuelto experto, Bruno. Tú lo decías hoy. Ellos promovieron como un arma política la migración. Ponen sanciones, crean situación económica difícil en nuestros países y después estimulan la migración, en este caso migración económica, como es la migración de Cuba, de Venezuela y de muchos de nuestros países. La promovieron, colocaron los coyotes, organizaciones mafiosas de trata de personas, todas dirigidas por los principales jefes de la derecha extremista de Venezuela: Juan Guaidó, Leopoldo López, María Machado, Julio Borges, Carlos Vecchio. Todo esto que estoy diciendo, las pruebas están en los Estados Unidos. El FBI y la CIA tienen las pruebas de lo que estoy diciendo. Plenamente, plena prueba tienen. Los llevan para Estados Unidos promoviendo campañas contra nuestros países. Los hacen firmar como requisito obligatorio para ingresar a Estados Unidos algo que llaman miedo creíble. Todo este grupo de venezolanos que fueron para allá, al llegar los estaban esperando, firmaban un documento llamado miedo creíble, donde decían que en Venezuela había una dictadura y que ellos eran perseguidos, e ingresaban. Yo no sé cómo se comporta la migración en otro país, pero yo sí les puedo contar que me han contado migrantes que llegaron, que salvamos y rescatamos del secuestro en Estados Unidos. Mañana llega en la mañana otro avión con migrantes rescatados gracias al plan Vuelta a la Patria. Me han contado madres de migrantes que están secuestrados en El Salvador y otros que están huyendo dentro de Estados Unidos porque los están persiguiendo como que fueran delincuentes. Me han contado que muchos de ellos salieron de barrios aquí en Caracas, pagaron a los coyotes 5.000, 7.000, 10.000 dólares. Depende de la tarifa, embajador. Conozco un caso de un muchacho aquí de Petare, aquí mismo, que pagó 5.000 dólares y lo llevaron a Atlanta. En 5 semanas estaba en Atlanta, de su barrio hasta allá. Todo el camino, del Darién, famoso Darién, y para arriba. En la frontera lo recibían, firmaba el miedo creíble y dale. Otro muchacho de un barrio de por aquí, la madre me decía, se fue tal fecha y en 5 semanas llegó a Pensilvania, llegó a Carolina del Norte. Y yo le decía, yo mandé a pedir un mapa y le dije, ¿ustedes saben de lo que están hablando? Ese es el Estados Unidos profundo. Es diferente que dijeran, no, llegó a Texas, está en Houston, está en Dallas. Iban con una programación. Pero el gobierno de Estados Unidos prefiere enarbolar la campaña falsa contra Venezuela de que esto fue una invasión programada de delincuentes hacia los Estados Unidos. Mentira que no se cree nadie en Estados Unidos, ni los que la dicen. Porque los migrantes de carácter económico que fueron a los Estados Unidos
fueron estimulados por ellos, por los coyotes, fueron colocados en las principales ciudades de los Estados Unidos por los coyotes, y la gran mayoría absoluta son gente que se dedicaba a trabajar para ellos y para su familia. Ahora quieren justificar con una gran mentira las agresiones que están haciendo contra Venezuela. Pues Venezuela denuncia esta campaña falsaria de pretender justificar esta inmensa violación de los derechos humanos contra los migrantes venezolanos, contra los migrantes latinoamericanos, con un montaje, con una falsaria, cuando ellos saben quiénes son los responsables de la trata de personas. Son doblemente víctimas. Estos migrantes fueron víctimas en Venezuela de las sanciones económicas y luego son víctimas de esta persecución con una ley de 1798. Yo le decía al secretario general de la ONU y el alto comisionado, esto es una ley de 1798, que inclusive creó un escándalo en esos años, 99, 1800, 1801, y permitió que Thomas Jefferson ganara en 1802. La campaña principal de Thomas Jefferson fue contra la ley de enemigos extranjeros. Luego esa ley se activó en una sola oportunidad en el siglo XIX por un conflicto interno. Luego se recuerda que se activó contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y el escándalo, el escandalazo, todo eso se lo dije al secretario general y al alto comisionado. El escandalazo histórico fue los campos de concentración del noble pueblo japonés que vivía y trabajaba en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde allí fue tan escandaloso lo que le hicieron a los japoneses en campos de concentración dentro de Estados Unidos, que más nunca nadie se atrevió a invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798. Y digo más, compañeros del ALBA, digo más, esta es una ley, como le dije a Volker Truth y a Antonio Guterres, y espero que ellos actúen. Esto es una ley previa al derecho humanitario internacional de Naciones Unidas. Es una ley que está fuera del marco legal de los derechos humanos y está fuera del marco legal del derecho internacional que protege de manera especial a los migrantes. Es más, es una ley que está fuera del contexto constitucional y legal de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Es un bochorno para la tradición democrática y de defensa de derechos humanos que ha pretendido Estados Unidos la aplicación de esta ley para perseguir a los migrantes venezolanos como los nazis perseguían a los judíos en los años 40. Es una violación masiva de derechos humanos, como es una violación masiva de los derechos del pueblo palestino, los bombardeos diarios contra Gaza, Cisjordania. Estamos viendo cambio significativo, muy significativo. En el campo comercial, yo le decía al secretario general, casi podemos decir que la Organización Mundial de Comercio está herida de muerte. Y el derecho internacional comercial que protegía los derechos comerciales de los países soberanos del mundo, establecido después de creado el sistema de Naciones Unidas, está herido de muerte. Con toda esta política caótica de guerra comercial, de aranceles y de agresión económica contra todos los países y todas las regiones del mundo. Pero también yo podría decir, fui canciller del comandante Chávez, compartimos tantas jornadas, compañeros.
Y en su época me tocó, pues, conocer bien desde adentro el sistema de Naciones Unidas, el derecho internacional. Siempre he compartido la idea, y desde el ALBA la compartimos, de que nuestro papel es salvar y fortalecer los sistemas de derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas, y transformarlo y ponerlo al servicio de los derechos del pueblo, de los pueblos. Es una pugna muy dura que ha habido durante décadas. Pero hoy, al igual que hace 90 años, con el ascenso del fascismo y del nazismo, la primera organización de carácter mundial que fue herida de muerte y sepultada fue la Sociedad de las Naciones, que fue la organización que sirvió de antecedente a la Organización de Naciones Unidas. Funcionaba en Ginebra, ¿verdad? Y en California. Fue el inicio de la construcción de un sistema mundial de derecho público, de derecho internacional, de convivencia entre las naciones, de establecimiento de la igualdad entre la relación de los estados. Lo primero que hizo el fascismo y el nazismo fue herir de muerte el derecho internacional y la Sociedad de las Naciones. Y luego se encargaron los Panzers del ejército nazi sepultarlo en su época. Fue gracias al Ejército Rojo de la Unión Soviética, y lo diremos 1.000.000 de veces. Fue a la valentía, a la capacidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Ejército Rojo, que destrozó el ejército nazi, que se crearon las condiciones para esta etapa de 80 años de convivencia, de derecho internacional, de Naciones Unidas y de todo lo que hemos conocido. Hoy, así como decimos que la Organización Mundial del Comercio está herida de muerte y solo corresponderá al concierto de las naciones rescatar el derecho internacional en el campo comercial y económico, hoy podemos decir, secretario general Antonio Guterres, que la Organización de Naciones Unidas está bajo ataque mortal. Cuando le lanzan un misil a un grupo de misioneros humanistas y de paz allá en Gaza, los misiles caen directamente sobre la estructura del derecho internacional público. No es cualquier cosa la que estamos diciendo, porque en nuestros países buscamos la paz, buscamos el respeto de las naciones del mundo. En nuestros países tenemos una vocación. Ahí está Bolívar, pues, siempre presente Bolívar, en todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Bolívar hablaba en su época del equilibrio del universo. Creo que Martí también habló en los mismos términos. El equilibrio del mundo. Al final, Bolívar y Martí son lo mismo. Les tocó vivir épocas diferentes, pero al final es el mismo espíritu, es la misma idea, es el mismo carácter. Por eso es que nos unen y nos siguen uniendo. Nosotros lo que buscamos es el derecho al futuro. El futuro es un derecho de nuestro pueblo. No es un regalo ni una dádiva de los poderosos supremacistas del norte. Es un derecho de nuestro pueblo. El derecho al futuro. Pero el derecho al futuro no se mendiga, diría Sandino. El derecho al futuro se conquista con lucha, con trabajo, con rebeldía, con perseverancia y con la verdad de por medio, construyendo poderosas fuerzas morales, ideológicas, políticas, culturales,
construyendo poderosas fuerzas entre todos y entre todas. Se lo decía a los empresarios ayer en un encuentro empresarial muy bueno que tuvimos. Les decía, después de 12.000 años de civilización humana, el Homo sapiens tiene 300.000 años, dicen, de existencia. Pero se conoce la historia de la civilización humana más o menos 12.000. ¿Qué dices tú, 14.000? Ha sido la historia que un imperio ha suplantado a otro imperio. Se conocen imperios de imperios. El imperio persa, el otomano, el romano. ¿Cuántos más? Los imperios europeos que se vinieron sobre el África, nuestra madre África, que se vinieron sobre nuestra América, que dicen los pueblos del mundo que se llamaba Adyayala, dicen los pueblos aymara. Se vinieron todos los imperios, pero el siglo XXI, después de tantas luchas por la existencia de nuestros pueblos, de tanta heroicidad sumada y acumulada, es nuestro siglo. No lo decimos como retórica, no lo decimos como discurso, lo decimos como realidad. Este siglo tiene que ser el siglo donde nuestra voz se escuche con fuerza y nuestro pueblo construya una realidad distinta, articulada al nuevo mundo que están haciendo. Donde rompamos las amarras culturales, políticas, ideológicas, económicas, financieras. Y para lograr eso tenemos la necesidad de la unión. Vencer las intrigas, decía Bruno también en su discurso, ¿verdad? Vencer las intrigas, las amenazas que van por aquí y amenazan, que van por allá y dividen. Que cuidado con este país, que cuidado con el otro. Divide y vencerás. Es una máxima de los imperios durante 12.000 años. Recientemente estuvimos conmemorando los 200 años de la gran victoria de la batalla de Ayacucho, que fue una gran jornada suramericana. Hasta Ayacucho llegaron los ejércitos, el ejército más poderoso de carácter popular que se ha articulado en la historia de toda nuestra América. Hasta Ayacucho, a las alturas de allá, del Perú. Meses antes se había dado la gran batalla de Junín, fueron las dos batallas cumbre. Bolívar no se conformó en quedarse aquí, luego de las victorias republicanas. No se conformó con presidir lo que hoy es Venezuela y Colombia, y Panamá, porque Panamá era parte integrante de ese gran país fundado por Bolívar en el Orinoco. Bolívar dijo, hay que ir allá, a la búsqueda de los restos del ejército imperial. Y hasta allá llegó. Nosotros le hicimos un gran homenaje a Bolívar y al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, fundador de Bolivia hace 200 años, de aquí del oriente de Venezuela, de Cumaná. Y estuvimos también reivindicando lo que fue el homenaje de los pueblos del Cusco, aymara, quechua, luego de la gran victoria de Ayacucho. Los pueblos del Cusco llamaron a Sucre su libertador. Y en diciembre de ese año 24, él ascendió hasta el Cusco. Llegó hasta el lugar donde estuvo el Templo del Sol, desde donde gobernó Atahualpa, el último jefe, lo llaman el último emperador inca, yo no sé si es la palabra apropiada, el último jefe de ese gran estado inca, lo llaman el imperio inca, yo no sé si es la palabra adecuada, porque emperador e imperio está más vinculado a las ideas de viejos imperios, de esa cultura de ellos por allá.
Y 290 años después de que Atahualpa fue asesinado por Francisco Pizarro, llegó Antonio José de Sucre con las tropas. Ahí iban hondureños, caribeños, cubanos, dominicanos, venezolanos, colombianos, panameños, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileros. Toda América se unió en un solo ejército y llegó victorioso el Ejército Unido Libertador. Era un ejército popular de esclavos, libertos, de zambos, mestizos, negros, indios, conducido por un magnífico conductor, Bolívar y Antonio José de Sucre. Y llegando allá, sobre el Templo del Sol, Pizarro construyó una iglesia. Y para humillar a los pueblos aymara y al pueblo quechua, a los pueblos incas, sobre el cadáver de Atahualpa colocó un pendón que se lo había entregado al rey de España y le dijo: entrégame esas tierras y cuando tengas la victoria, aquí tienes el pendón de la dominación, el pendón de Pizarro. Ahí estuvo 290 años hasta que llegó Sucre y lo primero que hicieron los pueblos inca, aymara y quechua fue desprender el pendón de Pizarro y entregárselo como el gran trofeo de guerra de victoria a Antonio José de Sucre. Lo primero que hizo Sucre fue montar a caballo a un enviado especial, mandar una carta y mandárselo a Bolívar, que estaba en Lima. Y allí le llegó a Bolívar el pendón de Pizarro. 2025, hace 200 años, le llegó a Bolívar en sus manos el pendón de Pizarro. Y Bolívar lo primero que pensó fue en Caracas, su cuna. Y así lo dijo en carta: mando este pendón de Pizarro a Caracas, mi ciudad natal, como recuerdo de que allí nacieron en mí las ideas de independencia y libertad que hemos coronado con esta gran victoria. Y al pasar los años, el pendón de Pizarro llegó a Caracas. Hoy lo tenemos aquí, junto a nuestro pueblo. Y es el gran símbolo de la gran batalla que dio nuestro pueblo por su libertad y su independencia. Y eso nos inspira, como ustedes no se pueden imaginar, a las luchas que hoy estamos dando por la libertad verdadera, contra los esclavizadores de hoy, contra el Ku Klux Klan de hoy, contra los nazis de hoy. Es una lucha férrea, pero estamos seguros que con la unión de nuestro pueblo, defendiendo las causas justas, construyendo unión en lo productivo, en lo científico, en lo educativo, nosotros tenemos un solo destino. Y el destino es la victoria y la unión y la liberación de nuestro pueblo. El destino verdadero, la unión, la victoria y la liberación de nuestro pueblo. Así que me contenta mucho estos 2 días de trabajo, estos 2 días que han sido coronados hoy con el Consejo Político del ALBA. Hay que alimentar cada uno de los planes. Siempre hay que recordar que el ALBA quizás sea la única organización que no se queda en papeles escritos. Quizás sea la única organización que ha generado grandes resultados en el pasado y una gran experiencia. La misión Milagro, las misiones de salud, las misiones de alfabetización, Petrocaribe, etcétera.
pero además que con la experiencia recabada y el espíritu que eso nos da y la fuerza moral que eso nos da, somos la única organización que nos planteamos en concreto grandes proyectos de desarrollo para cubrir las necesidades de nuestro pueblo. Producir educación, ciencia, conocimiento, alimento, producir dignidad y unirnos cada vez más para poder avanzar y ser el gran motor, como decían ustedes en sus palabras, que propone a una unión verdadera contra los que conspiran contra toda la región. En los próximos días va a haber una reunión de trabajo, una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ya en este momento hay una campaña de intrigas para que algunos actúen como factor que debiliten la CELAC, que nos dividan, que nos enfrenten. Ya esa experiencia la tenemos. Así que preparémonos para antes, durante y después de esta cumbre histórica allá en Honduras, presidida por esta gran mujer, esta gran líder, la presidenta Xiomara Castro, garantizar el éxito absoluto de la CELAC como instancia avanzada de encuentro, de articulación entre nuestro pueblo. Empeñémonos, todas las regiones, Suramérica, el Caribe, Centroamérica, México, porque la CELAC brille cada vez más. Y ojalá, más temprano que tarde, la CELAC, ojalá, tome el rumbo de transformarse de un foro político a una organización de unión para la acción y para la liberación de todo un continente en este mundo multipolar, pluricéntrico que ha surgido. Así que me alegra mucho haberlos recibido aquí, en la casona, en este lugar que nos recuerda tantas jornadas de trabajo con el comandante Chávez, siendo las 8:06. He hablado solamente 1 hora y les doy las gracias por su atención y su participación cariñosa en esta jornada. Digo desde aquí, que viva Fidel, que viva Chávez, que viva el ALBA, que viva Bolívar, que viva Martí. Muchas gracias. Thank you very much. De esta manera finaliza este 25º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, agradeciendo a cada una de las autoridades acá presentes. Se fortalece cada vez más el ALBA. Con esta información vamos a despedir esta transmisión. Importante reunión, 25ª reunión del Consejo Político del ALBA, encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien enfatizaba en 3 áreas su discurso. El primero, la revisión de la agenda de cooperación.